Una propuesta de Radio Pichincha Universal para robustecer el conocimiento y la información sobre el proceso electoral ecuatoriano. Al punto preciso de la información y análisis electoral. 8:35, el dardo electoral inicia a esta hora para comenzar nuestro programa de entrevistas en esta oportunidad con José Vázquez, candidato a la alcaldía de Quito por Adelistas 71. Es la segunda oportunidad que vamos a dialogar con José Vázquez. Y claro, la pregunta de cajón es, ¿no? ¿Cómo le ha ido? Ya está en primer lugar, segundo, tercero, porque las encuestas ya dan por descontado todo. ¿Qué hacen los demás candidatos más o menos? Porque así es, las encuestas ya dicen, el señor Moncayo alcalde, señor Zapata prefecto, los demás, muchas gracias. A ver, ¿qué nos dice, señor Vázquez? Bueno, cuando se revisan las encuestas no están así, porque hay más del 70% de indecisión, y con el 30% de decisión, cualquier resultado no está en firme. Compartamos de cosas serias, porque lo que pueden decir también la opinión pública ahora que los medios de comunicación y ciertas empresas electorales han posesionado eso es verdad. Claro, es una estrategia también. Es una forma de manejar, porque son empresas electorales las que están manejando y atrás de los candidatos que usted dice son empresas electorales. Pero si revisamos exactamente, ahí vemos que solo del gobierno hay 10 candidatos. ¿Ah, sí? Claro, 10 candidatos son del gobierno. Moncayo es candidato al gobierno. 1, 2. El señor Yunda no puede ser sino candidato al gobierno, es de Alianza País. Es cierto. La señora María Sol Corral también es del gobierno, o sea, no puede, es candidata por hermano del presidente de la República, del partido que tiene. Ah, cierto. Entonces, ahí no se puede ni a dónde correr. 3. La señora Maldonado. Pero perdóname, ¿ese es Edwin Moreno? No, es el otro hermano, ¿no? Gary me parece que se llama. Gary es de Libertades Pueblo. Entonces la de la 4. El otro movimiento. Entonces el de la 4. Es 4-17 esa alianza. Claro, la de Marisol Corral. La María Sol, estos 4-17. Usted dice que la señora Luisa Maldonado también es candidata del gobierno. Claro, es de Alianza País. Es opositora. Es de Alianza País, o sea, recién cambiadas por el prófugo amigo el Espinel, porque Espinel era el campeón de los honrados, que se cortaba las manos. Pero él es el líder de él. Pero estamos hablando de financiados, apoyados. Entonces, ¿Cómo candidatos por el gobierno? Apoyados. Pero espérate, a ver, son 5 y los otros. Los otros 5. 10. Son 10 los que están en esta línea. Ya. Buen Día es del grupo de aliados de Jairala. El Jairala. Ya. Es del bueno, ya en eso. Ya, ahí en eso yo no me voy a meter, pero bueno. Entonces ahí tiene Pablo Dávalos, vino de Pachacuti, aliado del gobierno, también estuvo con el gobierno, el movimiento indígena, tiene ahí al este. De ahí tiene usted, ¿cuál se me va? Avanza. El de Avanza, que es Javier, no es del señor muchacho Pasqueles. Sí, muchacho Pasqueles, con él que están 8 me parece. 8 están ya, sí. Me faltan 2. 9 me falta, a ver quién me falta. Semejante cantidad de candidatos. Es que, exacto, son 8. Entonces, de ahí tiene 3, de ahí tiene del gobierno. Ahí tiene PRIAN, PRE, Sociedad Patriótica. Bueno, esos están fuera. Esos son entre los 7 restantes que quedan. Entonces, ¿qué se dibuja con esto que usted dice? No, que el gobierno lanzó 10 candidatos para... Yo creo que ellos creyeron que podían confundir a la opinión pública y pasarse como que no son parte del gobierno y no son parte del desastre del país. Porque usted le ve ahí al otro grupo, que ahí está el del actual alcalde dividido en 3, al lado de Lazo. Porque el señor Holguín era director. Claro, era de Creo. Era director del municipio del señor Rodas, era director de la producción. Ah, señor Solines era el que era candidato. Solines era el vicepresidente de Creo. Y Montúfar, los 3 nacen de la misma vertiente. Paola Veitimilla, ella es una mezcla entre social cristiano y Creo, porque el binomio de él es Salgado. Entonces ahí es una mezcla media laja. Ahí tiene 14.
Ya, por eso digo, ¿usted se reivindica entonces como el único candidato que obedece a quién? ¿Al pueblo? Sí, mi candidatura nació más bien de la gente que fue desatendida en Quito. Y cuando digo desatendida es cuando no les regularizaron a más de 800 barrios alrededor de que no tienen escrituras públicas o han sido desatendidos porque tienen derechos de acciones. Entonces, a esa gente es la que propuso mi nombre para que les ayude a solucionar. Porque hemos agotado más de 25 años el peregrinar de alcalde en alcalde, de persona en persona, y nos han puesto todos los peros. Y hemos llegado a acuerdos. Y al final de finales viene otro alcalde y otra vez comenzamos desde cero. Esa es la pura y neta realidad. De ahí Pero la última entrevista que estuvo acá, usted nos habló de su cercanía, digamos, su trabajo con Julio César Trujillo. ¿A él no va a responder su alcaldía? Bueno, yo creo que él ya está en una etapa que ya no está metido en política. Creo que él está... Bueno, ¿cómo va a decir eso? Está haciendo y deshaciendo en el país. A ver, no es tan así. Yo ahí tengo que... Es el que ha dirigido toda la desinstitucionalización del país. A ver, de mi punto de vista. Bueno, ese es... que ha hecho todo al revés. Yo respeto ese punto de vista, pero le puedo decir que Trujillo es parte de mis mentores porque yo creo que él ha sido mi padre político, porque con él me formé. Claro. Y la formación que tengo tanto de mis principios cuanto de mi formación profesional, nació de ahí, de estar al lado 35 años al lado de él. Y conociéndole como le conozco, él en política no se ha metido. Es más, con el cariño y aprecio que me tiene, no ha hecho ninguna gestión en favor de mi candidatura. Ni siquiera se adhirió. Porque dijo él en esas palabras, y les recuerdo cuando me dijo, pero vea Pepe, dice, yo a mi edad, metido en política y respaldando en este rato a alguien, no se ha de ver bien. Pero él es de Pachacuti. No, él ha sido de todo. En efecto. Él ha sido más bien, él ha sido de todo lo, no, tampoco así. Él ha sido de todo lo que significa reivindicación de los más golpeados del país. O sea, él ha estado justo en los sectores que menos favorecidos han sido. Cuando era conservador. Y él era una de las personas que por eso yo lo guardo admiración, es porque él normalmente siempre fue abogado de Correa, cuando le votaron de la San Francisco, o sea, hasta ese nivel ha llegado, o sea, él no es de los que por intereses políticos ha cambiado, sus principios los ha mantenido toda su vida y su formación creo que hasta el último día de su vida. Por eso, dada su formación, él cuando alguna vez me pidió algunas ayudas, me ha pedido extra cualquier cargo. Yo, por ejemplo, al Consejo de Participación, si he visitado la única vez cuando fui a que se posesione, le acompañé y de ahí nunca más. Sí me pareció extraño no verle ahí, porque yo lo conozco a usted. Entonces, nunca hagas, porque no queríamos dar ni siquiera la imagen que íbamos a utilizar el poder en beneficio de algo. Porque nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Pero mire ese rostro con el FMI, con el director del FMI. Asustado debe estar el Julio ahí. Asustado. Yo le veo bastante sonriente. No creo. Está feliz. Le veo pero contentísimo. En fin, esto no es materia. Lo importante es que claro, cuando empezamos a decir que uno es aliado a un partido político, a la final pueden sacarle la cercanía de uno. Lo importante es lo que nos comentaba usted en la entrevista anterior, la trayectoria que ha tenido usted y el plan, sobre todo, que, recuérdenos, se concentra en qué ejes. Un eje es el de regularizar tanto la tierra cuanto las construcciones existentes, que son el 70% de las construcciones existentes en Quito. Yo le diría como segundo nivel, nuestra tesis es el crear fuentes de empleo y por eso vamos a crear una zona franca y un parque industrial para generar empleo, porque en el país no van a venir a invertir en las condiciones en que están. Ese es un eje que no vamos a hacer. Otro eje está colapsado la administración del municipio de Quito. Por eso hay que generar las alcaldías menores para que los alcaldes bajen a territorio y resuelvan los problemas en territorio y se visibilicen los problemas de la gente menos favorecida que existe en Quito y que ha sido olvidada y no han sido resueltos sus problemas. Ya, vamos uno por uno. En la primera materia usted tiene una experticia amplia y la vez pasada nos dio una cátedra del tema de regularización. Pero ¿cuál es el aspecto más angustiante en esta materia, en los barrios, en los sectores más vulnerables? Yo le diría que la desesperación es cuando ven tener sus bienes y no poder disponer de ellos. Es la parte más crítica y cuando ya llegan a cierta edad comienzan hasta la desesperación.
porque no saben... No pueden heredar a sus familiares. No puede dar, sí tenía, pero nunca tuvieron. O sea, pueden tener la propiedad, tuvieron, pero no pueden disponer, y generan unos caos en vez con su fallecimiento que han visto en otras familias que les asusta el mantenerse en esta tesis, y por eso claman por una solución de este tipo de cosas. Entonces esto es agilidad en los trámites. ¿Cuál sería la solución en ese sentido? Una decisión política. Hay que dictar una ordenanza municipal en el que se regularicen los bienes inmuebles en las condiciones actuales en que están, sin más requisitos. Y con eso dejarle con su escritura a cada individuo. A pesar que estén en riesgos, en laderas, no por ahí. No es por ahí. Y le pongo el ejemplo claro. Solo antes de ir le pongo el ejemplo claro. En Atucucho decían que estaban unas casas al filo del del abismo. Y cuando han vivido 30 años, se hizo el estudio por parte de los técnicos necesarios que manejan las laderas del Pichincha y no encontraron riesgos. En 30 años no pasó nada, no iba a pasar más. Entonces había que entregar la escritura. Pero si corrieran riesgos, yo sí creo que hay que reubicarlos y ubicarles para que su inversión sea garantizada. Listo. Bueno, doctor Vázquez, vamos con llamada telefónica. ¿Con quién estamos? Por favor, si es que usa estos auriculares. 32 40 040 050 60, 2 o 3 llamadas las que vamos a recibir. Pillamos a Carlitos acá. A ver, Carlitos, ayúdenos con la llamada. ¿Con quién estamos? Buenos días, está con Mónica Ceballos, que le habla desde Sangolquí. Mucho gusto, Mónica. Adelante con su pregunta. Saludos para los panelistas, el panelista que está ahí, para ustedes. Gracias. Mi pregunta al candidato sería ¿qué puede hacer él con el centro histórico de Quito, que está sumamente destruido, y empezando desde esos fierros, que en cada esquina hay unos fierros horribles que yo me espanto cuando ya no me da ganas de ir al centro de Quito. Y una aclaración al señor candidato, es que el señor Trujillo siempre fue político, que yo desde pequeña me acuerdo haberle visto y le conozco muy bien desde que fue candidato para la presidencia. Entonces él siempre fue político. Eso nomás, y gracias por atenderme. Muchas gracias. Y es de Sangolquí, vea la señora, pero se preocupa por Quito. Por el centro histórico, sobre otra de una vez. Esa joya. Sí, de una vez, ya. Sí, tómele nota, doctor Vázquez. ¿Con quién estamos? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cuál es su nombre, desde dónde nos llama y su pregunta? Yuri Morejón, desde Calderón, le saludo. Mucho gusto. Mire, yo tengo una preguntita para el doctor. Cuando estuvimos en la regularización de taxis, había un señor arquitecto que trabaja en la oficina de él. No sé si a él se referían. Pero, desgraciadamente, muchos de los que participamos en la regularización de taxis no lo pudimos. Pero en las compañías que nos estábamos inscritos, nos pidieron una cantidad de dinero. Tal vez él sepa para quién o cómo encaminarnos para poner una denuncia formal por la cantidad de dinero que nosotros entregamos a las compañías. Supuestamente era para que nos ayuden a la regularización de taxis. Tal vez sepa eso de la pregunta el señor candidato, pues si nos comunique. Muchas gracias. Siga adelante, conteste. A ver, primero decirles que el centro histórico efectivamente ha sido vulnerado. Solo con la construcción del metro ya le dañaron el patrimonio de la humanidad. Y no se diga con las cosas que se están haciendo ahora. No se ha planificado a Quito, y al no planificarse Quito, tenemos estos graves errores que priman los intereses más bien económicos que los intereses patrimoniales. Entonces hay que preservar, y yo preservaré los intereses patrimoniales, es parte de mi formación y en este rato no voy a cambiar. En cuanto a lo que dice el señor, efectivamente... Pero antes de ir a esa, en el centro histórico hay problemas clarísimos, inseguridad, abandono en las noches, digamos, está absolutamente abandonado en función de lo estético, hay indigencia, hay algunos elementos sí, que están claramente allí presentes. ¿Cómo solucionarlos? Eso es la falta de planificación. ¿Por qué no les ponen un sitio de tolerancia en una parte que debe ser con las garantías necesarias? No se hizo una planificación del uso del suelo. Eso hay que hacerlo y dejarle al patrimonio como patrimonio y sacar todo ese tipo de lacras que lamentablemente toda sociedad tiene. Eso no vamos a poder eliminar, pero sí podemos nosotros planificarle y poner los parámetros mínimos de cómo debe funcionar el centro histórico. Hoy día mismo le queremos peatonizar y está bien, pero si le vamos a peatonizar en las condiciones en que están, vamos a generar más delincuencia, porque
tienen más facilidad los delincuentes en una moto en irse llevando todo lo que uno tiene, y peor a los extranjeros. Pero peatonizar, ¿sería emitir motos también? ¿O peatonizar? Digo, es peatonizar. Peatonizar es sí, pero el delincuente sabe cómo debe entrar allá con la moto, y yo puedo darle con datos estadísticos. Clarito. Entonces, exacto, ellos saben moverse en eso. Claro. Ellos saben moverse. Y no todo siempre hay guardias, ni siempre hay las cámaras prendidas para poder localizarlos, porque además ya saben evadir, porque ya son expertos. Mucho mejor que de los que piensan en las cámaras. Y ya, el tema de taxis. El tema de taxis, yo puedo decirles, hay 12.905 taxis que fueron creados, y hay concejales que tienen grillete, lamentablemente. Esos son los que generaron este tipo de mercado. Yo la primera vez, debo decirle, yo mismo auspicié desde la Asamblea Constituyente el que se pase el cambio, porque estaban represados desde el año 94 y en los barrios populares no había quien los sirva. Y para que los sirvan, tuvimos que cogerles a los que servían y hacían de manera informal, regularizarlos porque eran sometidos al chantaje. Les quitaban el vehículo, les retiraban presos, les quitaban 10 puntos y no satisfechos con eso les multaban con 2 remuneraciones básicas. Entonces, eso sí pudimos regularizar. Últimamente, efectivamente, se han generado montones de cosas y yo puedo decirle que a mi oficina deben haber visitado casi todos los de ellos, y a muchos de ellos yo les he asesorado. Pero no les puedo decir que yo les he asesorado para que cobren, sino les he asesorado para que regularicen, porque nadie en Quito puede decirnos, y especialmente a mí, que yo haya cobrado un solo centavo por haberles ayudado, ni a regularizar las tierras, ni a que ellos tengan trabajo a través de los taxis, porque nunca lo hicimos, ni con afán económico, ni con afán político, porque hace 35 años nunca se me hubiera ocurrido que después de 35 años yo voy a ser candidato a la alcaldía, por más lucidez que hubiera tenido y por más analítico al futuro hubiera sido. Entonces, ese tipo de cosas así. Lo que yo sí creo es que ellos, que saben que dieron el dinero, a qué persona le dieron, deben tener los suficientes arrestos para ir a un del fiscal y decirle, vea, yo le entregué en esta forma, y ojalá tengan recibos, porque estas gentes son muy hábiles, solo se hacen entregar el dinero y nunca de la vida dejan rastros para poder perseguir, porque es gente entrenada para esto, lamentablemente. Y con el fenómeno mismo de tanto taxi en las vías de Quito, se habla de 29.000 según el Observatorio de Movilidad de Quito. ¿Qué hacer? ¿Cómo ajustar a las necesidades o el tamaño de nuestra ciudad? Y en Estados Unidos, en grandes ciudades hay eso. A ver, sí y no. A ver, en Estados Unidos y también y le pone como ejemplo Europa, es cierto, pero no tiene la topografía de Quito. Usted en horas pico tiene 29.000 taxis ocupados porque tiene entrampados a menos de 20 kilómetros la hora en el centro de Quito. O sea, y ahí cuando usted llueve, no importa el taxi que usted coge. No, ahí está complicado. Entonces ahí usted agarra el taxi que fuera. Entonces, y por eso tienen trabajo y por eso tienen empleo. Entonces, cuando aplican las estadísticas de manera copiada, yo creo es no conocen. Otra cosa es vivirlo. Salir de Calderón, por ejemplo, 5 de la mañana o 6 de la mañana, cuando hay un tráfico que a la salida, usted coge un taxi de a buenas o de a malas, porque de no llega a trabajar. Y por eso los que cobran $1 tienen el trabajo, porque ellos vienen por la Simón Bolívar, que ellos ya saben cómo evadir el tráfico y salen. Entonces hay que saber vivir. Los que sí hemos trabajado 35 años caminando de pueblo en pueblo, sí sabemos cómo son las cosas. ¿Y cuál es su visión de las plataformas tecnológicas? Yo de las plataformas, eso sí, si yo soy el alcalde lo cierro, porque eso es fuera de la ley. Y además es un perjuicio. ¿Y el libre mercado y la libre competencia? A ver, ¿dónde queda? Vamos a decir eso. Pues a ver, la libre competencia es cuando usted está regularizado. Entonces ellos lo que venden es la plataforma y la aplicación. El que trabaja es la víctima, porque cobran $1. Ellos se cobran 25 centavos sin hacer nada. Y los 75 centavos tiene que planificar él, como su trabajo, el mantenimiento del vehículo, el combustible y para reparar ese carro. O sea, es una explotación al que trabaja, pero es un buen servicio a lo mejor al que le da. Por eso a los taxistas les digo a través de estos micrófonos, tenemos que mejorar el servicio. Si no mejoramos el servicio, cualquier otra plataforma puede venir, porque ustedes mismos no le han dado el nivel que necesita los quiteños para tener ese tipo de servicio. Y ya que estamos en movilidad, transporte público, ¿cuál sería la estrategia en este sentido para no solo adecentar, brindar un mejor servicio, sino tener realmente una planificación de la movilidad?
Eso es lo que hay que hacer. Primero, una planificación a corto, largo y mediano plazo. A corto plazo, ¿qué hay que hacer? No nos queda que también incluir al metro, pese que será el más caro de los transportes que vamos a tener en Quito. Pero lo que era necesario eran 3 corredores que longitudinalmente atraviesen Quito y simplemente los alimentadores sean los transversales, y con eso quedaba arreglado Quito. Y si ponía a eso los biarticulados eléctricos de 300 pasajeros, estaba solucionado el problema inmediatamente del transporte. Es que aquí se hacen negocios y no se hacen soluciones para Quito. Y es cierto que usted ofreció un teleférico desde el Panecillo al Quimbiá. Jamás lo haría, porque nos dijeron eso. Yo no pierdo la cabeza, yo sí, sí tengo los pies sentados en la tierra y jamás haría locuras de ese tipo. El tranvía y cualquier ese tipo de cosas son transportes demasiado caros que a la economía de los quiteños todavía no podemos ponerle. Si estuviéramos en otras condiciones económicas, a lo mejor sí, pero no tenemos la economía ni de Washington ni la economía de Europa. Tenemos la economía de los ecuatorianos, y con un salario de $394, imposible a los hijos mandarles por ese tipo de transportes con $4 de pasaje. Claro, imagínese. Entonces, pero volviendo al metro, el tema es su sostenibilidad. Y si es que no hay un sistema integrado que nutra de pasajeros, esto simplemente va a convertirse en un elefante blanco. Es un elefante blanco como el que hicieron en el Echimbía cuando era para subir al Pichincha con ese teleférico. Vean, ahí le invirtieron sabiendo que eso no tenía futuro. Igualito a esa inversión una novelería es el metro. Y siempre terminará pagando los quiteños. Porque cuando quiebra Quito, no quiebra Quito, sino quebramos los quiteños, que nos toca pagar en impuestos. Por eso yo me opongo a subir los impuestos a Quito, porque somos los que más caro pagamos. Casi 6 veces de lo que se cobra en Cuenca y más de 4 veces de lo que se cobra en Guayaquil pagamos por impuesto predial. Esa es la realidad que hay que estudiar. Pero no descuide todavía el tema de transporte, ¿verdad? Porque el sistema ahora mismo es privado, con unas concesiones o permisos de operación, pero como municipal, mixto, ¿cómo sería los corredores mixto tienen que ser. Los corredores tienen que ser una empresa municipal y los alimentadores tienen que ser los particulares, porque de no es imposible cogerles y mandarles en 24 horas solos y ir en la proyección de aquí a menos de 10 años tener todo el transporte eléctrico público, porque es la única manera de descontaminarle a Quito y tener un sano climas en Quito y ambiente, que no lo tenemos en este rato, lamentablemente. Quito, el centro histórico, es terriblemente complicado. Aquí me están mandando una pregunta que le traslade a usted. Dice, ¿es cierto que usted es sobrino de Julio César Trujillo Vázquez? A ver, le voy a decir, sí, efectivamente, sí. Mi papá es primo hermano de él, pero mi papá es fallecido hace 50 años. Y claro, a unos me dicen que soy hijo de él y otros me dicen que soy sobrino, entonces en cualquiera de las dos yo les puedo decir que soy hijo político de él porque con él me he formado. Muy bien. Primo hermano, vamos con el dardo, pues sí. Le corresponde ahora dar en el centro 3 veces para que gane la alcaldía. Si eso fuera así. Por favor, no podemos dejar de cumplir esto que es un requisito para nosotros. Es que yo no soy tan bueno en eso, pero sí es que... 4. No entró, igual el tercero. ¿Ve? 1. En el centro acaba de dar. Centro, pero al menos 1, ¿no? Sí, bueno, es el 1. Ha sido de intentar más de una vez. Muchas gracias al doctor José Vázquez. Que haya suerte. Muchas gracias. Pero usted todavía no cree que ya está todo dicho, ¿no? Porque como... caminando por la calle... Un mensaje final. Así que caminando por la calle veo todo lo contrario de lo que dicen las encuestas. Así dicen, claro. Entonces cuando uno camina por la calle y ve uno otro tipo de acciones, le digo... Yo no tengo dinero para invertir en una campaña y gran parte de las cosas que usted ve puestas en la calle han sido puestas por la gente. Lo que me lo tocó pagar con lo que me da el Consejo Electoral es las vallas que alcanzamos con las justas a cubrir. Sí lo he visto ahí. Y en los medios de comunicación hemos hecho unos esfuerzos para ver si por lo menos no desaparecemos. Pero de ahí el resto ha sido contribución de la gente, de la cual estoy muy agradecido, y lo han hecho como una campaña de ellos. He visto a las señoras más viejitas acompañarme a caminar, que me ha sacado hasta lágrimas verles que en mero aguacero me acompañen a subir cada barrio. Okay. Qué lindo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Pausa. Oiga, sí, Inicio de espacio publicitario.
Hola, soy Paola Pavón. A mí me importa Pichincha, porque me emociona su gente, su laboriosidad, su entrega, su compromiso. Me comprometen sus sueños, sus anhelos y